que se va a quedar ahí, es Christian, que es el líder de la, el responsable de esa comunidad monarcal que existe ahí. Él decide por sí mismo, ante la urgencia de la situación, que no lo van a aceptar eso, que ellos se pueden cuidar solos y que no van a... No quería que los militares... No, porque tuvieron un primer altercado ahí con los militares no, con los guerrilleros. Tuvieron un primer encontronazo así muy conflictivo y muy fuerte. Pero con los guerrilleros. Él se mantuvo firme y les dijo lo que les tenía que decir, y después con la misma firmeza le dijo a los militares que no tenía su protección. O sea que en esas instancias él actuó según el primer modelo de toma de decisiones. Sí. Con la información que tenía y sin consultar a nadie, tomó la decisión de rechazar esa protección que para ellos era peligrosa de parte del ejército. ¿Y qué genera esta decisión que él toma por sí solo? Y una rivalidad sin conflicto en realidad, porque claro, le cuestionan al sacerdote de los frailes, le empiezan a cuestionar. ¿Por qué? Ahí aparece la cultura organizacional. ¿Cómo aparece? En la forma en que él procedió, porque no le estaban cuestionando el que no aceptara, sino la decisión que tomó por sí solo y no la consultó por lo demás. Que por más que lo estaba haciendo en ese momento, no pensando que era positiva para todos, la tomó. En algún momento uno le dice, no te elegimos para eso. Sí, para que tome solo la decisión. Te elegimos, es decir, es lo que en alguna literatura aparece como un primus inter pares. Son todos iguales, pero hay alguien que destaca. Bueno, él tiene la autoridad formal que se la confirieron los propios compañeros, porque le dicen, no te elegimos. Entonces, como un paso previo, o sea, que toma esa decisión por él solo, y después eso sí lleva como una cohesión de grupo, cuando tiene que tomar decisión si se van o no. Ahí sí, claro. Ahí sí participan. Pero todos. se da un largo proceso de discusiones que nos muestra cómo funciona ese grupo. ¿Y cómo funciona ese grupo? Después empieza a funcionar de forma colaborativa, porque hay varias instancias en que se reúnen. Son varias. ¿Y qué hacen cuando se reúnen? Discuten las situaciones y toman decisiones todos juntos. Y empiezan a ver las diferentes posibilidades que tienen. ¿Y cómo les parece que cómo sienten ustedes que se expresa esa gente ante el grupo? Si les pregunto con alguna palabra más, les doy la respuesta. Como si se sienten libres al empezar a Exactamente. No, aparte son muy concretos en la respuesta. Para esto quiero esto. Dos palabras, ya está. Pero se expresan libremente. ¿Cómo que no pero libremente? tienen confianza en él. Expresa cada uno lo que siente, que sean parcos o no, pero no dicen, expresan libertad en el sentido de emitir la opinión que congruente con lo que ellos piensan. Claro, sí. Porque al principio son más los que quieren irse que los que quieren quedarse. Incluso los propios miedos de cada uno. Yo creo que sí. ¿Por qué decís que no se expresan con libertad? No sé, me da la impresión que por ahí hablarían más por lo que el grupo piensan que los demás quieren hacer. Capaz un poco lo ves del lado de religiosos, porque a veces ellos como que emiten capaz alguna opinión pensando en la religión, porque están ahí como que abandona su misión. Pero sin embargo al principio la mayoría son los que quieren ir. A la mayoría al principio. O sea que no están respondiendo al pensamiento del grupo. Después todos terminan decidiendo. Pero hay un proceso. Incluso con el ministerio creo que del interior que le manda una carta a Christian, porque se la manda directamente a él. Claro, es el responsable. Viste, como la vi 2 veces, no era clarita. Pero no era
Cristian, bueno, Cristian, claro, porque por favor sí. le pide que regresen a Francia. Sí, sí, bueno, se lo pide el Ministerio del Interior. Se lo pide el Ministerio del Interior. Hay una cosa que a lo mejor no necesariamente la pueden haber visto, pero ¿cómo es este líder ante las fuerzas externas? Algo ya dijeron ustedes. Es fuerte. Es fuerte, Sí. y es firme. Es firme y tiene sus Y convicciones. tiene sus convicciones y las defiende. Y así mismo cuando entra... Incluso ante amenazas. Claro, estos guerrilleros, no sé cómo Los era. enfrentan. Que los enfrenta y le dice, cuando dice que no tenía opciones, él dice que sí, Sí, no tenía claro, opciones, siempre tiene a negarse. Claro. Ya, incluso le dicen, no tenemos remedio, no tenemos... No podemos darle porque no tenemos. Y los locos quedan ahí parados y vos decís, acá lo matan. Sí, porque son de una intensidad, son conflictos. Pero directamente lo sacó del monasterio cuando tenían esas armas, porque Claro. ahí no era el lugar de guardia. Sí, y además le dice, no, el médico no puede con usted porque es muy mayor y tiene tales enfermedades. Y aparte, no, yo por lo menos esperaba que los convenciera tan fácil. No, pero hay una autoridad natural en ese hombre que trasciende a sus propios compañeros y que evidentemente ejerce un liderazgo hacia afuera de la comunidad, porque es un liderazgo reconocido tanto por la comunidad a la que ellos sirven, como por sus compañeros, como por el gobierno y por los guerrilleros, porque es una persona firme en sus convicciones y que no se deja atemorizar, porque miedo tiene, no lo ve momentos de enorme temor, y se va solo a caminar. Y sin embargo, frente al conflicto externo, pues ellos están en el medio de un conflicto, un conflicto destructivo, un conflicto aniquilador, en el que ellos quedan, como bien expresaste antes, en el medio de esa guerra, de esa confrontación bélica, junto con la comunidad, quedan como rehenes de esa situación. Y sin embargo, Cristian durante todo el tiempo se mantiene firme y les muestra una autoridad, que es una autoridad moral en definitiva, porque es la autoridad lo que lo llevan sus convicciones, su conducta y su ética, que le permite negociar con esas partes del conflicto que están en una situación de poder muy diferente de la de él. Por eso están en una situación de debilidad, no tienen ninguna fuerza física, ni armamento, ni nada. Y los otros sí. Y los otros tienen el poder de tomar las decisiones que los pueden echar o que los pueden aniquilar. Y sin embargo, este personaje mantiene una fortaleza con la que no pueden ni el gobierno ni los guerrilleros. Y sin embargo, este líder, cuando vuelve al interior de su comunidad y es cuestionado, ¿cómo reacciona? Cuando vuelve al resto de los monjes y le dicen, ¿qué hiciste? ¿Decidiste vos solo? Nosotros no te elegimos para esto. Aceptar. Es ahí donde yo le dice que no les importaba la decisión en sí misma, sino cómo fue tomada. Claro. Y no es así como ellos funcionan. No es esa la forma, no son los principios, ni los valores, ni las creencias que a ellos los animan, no se expresan de esa manera. Como que están reafirmando ahí la cultura. Claro, es interesante eso, que no le cuestionan lo correcto o incorrecto de la decisión, sino que le plantean, claro, nosotros no hacemos las cosas así, nosotros hacemos las cosas de otra manera, tomamos las decisiones en conjunto, las discutimos, pero hay una cuestión ahí, hay una limitante muy fuerte en el momento en que él toma la decisión, tanto frente a los guerrilleros como frente a los militares, como en su momento frente al Ministerio del Interior cuando le dicen que se tienen que ir. Hay una cuestión de urgencia. No siempre se puede consultar. Hay cuestiones que tienen una urgencia tremenda y que hay que decidir primero y consultar después y aceptar las críticas, que es lo que él hace. Pero es muy claro, no sé si a ustedes les resultó así de claro, que no tiene opción, tiene que decidir en ese momento porque si no
no va a tener la fuerza para mantener una decisión. No, espere que lo vamos a discutir. No es viable. Se vio forzado por las circunstancias. Él tampoco quisiera hacer las cosas de esa manera, seguramente. Pero las circunstancias lo fuerzan a tomar una decisión por la urgencia y por la gravedad del hecho. Sin embargo, como bien dicen ustedes, cuando vuelve al interior del monasterio y lo confrontan, y lo cuestionan, él acepta esas críticas y dice, bueno, vamos a discutirlo. Y ahí se da un proceso que tiene varias instancias. Pero en algún momento intenta influir en la opinión de los demás. Es cierto. Es cierto. Y hay alguien que actúa como referente en esa comunidad, que es muy gracioso porque tiene una aparente debilidad. Él funciona como una fuente de referencia. Dice que todavía no es el momento para decidir. Si claro, dice, tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. Y es a él a quien acuden en ese momento, es como el sabio de la tribu. El líder es claramente quien tiene la autoridad formal, porque tiene condiciones naturales de líder y las evidencia tanto hacia afuera como hacia adentro, con dos estilos bien diferentes, porque así como es muy duro hacia afuera, es muy flexible y muy participativo con sus compañeros, y así es también con la comunidad, porque hay un momento, varios momentos en que se reúne con los referentes de esa comunidad y tienen conversaciones, se intercambian. ¿Se acuerdan de lo que les dice una mujer? Sí, que ellos solo la rama y ellos solo la rama. Es preciosa esa imagen, porque le decía, nosotros somos como pájaros y que estamos se esperando. Y iban, decían, no, ustedes son las ramas, nosotros no tenemos dónde apoyarnos si ustedes se van. Y ahí pienso que fue el quiebre también para la resolución que tomaron después, ¿no? Ese vínculo con la comunidad, que es un vínculo tan horizontal, ¿no? Porque ellos no se presentan ni como los que saben, ni como los que nada. No. Ellos son, y porque además es curioso, ellos apoyan a una comunidad que no es de su misma religión. No, ellos se basan en el Corán, ¿era, no? Claro, son musulmanes, es una comunidad musulmana y ellos son católicos. Claro. Entonces eso no hace una diferencia porque se respetan mutuamente y se reconocen como pares en la misma Y comunidad. muestran el contraste de las culturas bien distintas. Sí. Pero para mí, como dice Virginia, el quiebre de la decisión de quedarse no fue ahí. A ver, Para mí fue en todos los episodios que se fueron dando, que ellos fueron analizando el tema, en donde confrontaron realmente que anteponían sus temores personales a la vocación que ellos tenían. Entonces al tener en cuenta y se dieron cuenta de que se estaban poniendo como personas en vez de como monjes para hacerlo más, es ahí donde tomaron la decisión de quedarse. La función de ellos era en relación a la comunidad. Irse no les aportaba nada, más que salvarse a sí mismos. Pero para mí el pueblo influye un montón. Sí, no influía, es una de pero- las variables que influye mucho, sí. Pero para mí es el razonar que el miedo que ellos querían irse eran por miedo personal a morirse. Cuando Sí. ellos enfrentaron eso, se dieron cuenta de que, bueno, tenían que dejar de lado eso. Que la Pero- fe podía Y más. cuando decía que ya, cuando hablaba con el otro mundo, que decía, si ya cuando decidimos estar acá, decidimos dar la vida Sí. a Es Dios. cierto. Ahí es Ya donde- entregamos nuestra vida en ese Sí. momento. O sea, para que- mí fue esa la parte. Pero vieron, sin embargo lo que dice Virginia es cierto, tiene un peso enorme esa conversación donde le muestra esa comunidad cuán importantes son, que son el sostén que los mantiene. Y ese vínculo para ellos es muy importante y ahí excede la cuestión religiosa, porque ellos han creado un vínculo con esa gente que no profesa la misma religión. Ellos son de otra nacionalidad, de otra religión, y sin embargo se sienten responsables por esa comunidad a la que han dedicado años de su vida. Pero
La primera vez que yo vi esta película, la vi por ver la película. Pero me saltó con una fuerza inusitada cómo aparecían todos los elementos de esta unidad de la materia, ¿no? Porque está muy claramente cuál es la cultura organizacional que los anima. Está muy claro los mecanismos de toma de decisiones y la modalidad de toma de decisiones que tienen, el tipo de liderazgo que se acepta o no en esa comunidad y cómo encaran los conflictos. En ningún momento se oculta el conflicto. El conflicto se trata abiertamente. Y como bien decían, en las distintas etapas se da realmente un proceso de reflexión, que el monje más viejito es el que lo llama a reflexionar, dice, no lo podemos decidir ahora. Pero es interesante ver, como también pasa en otras películas, cómo se va dando el proceso desde que cambian de una decisión a la contraria por un proceso de reflexión. Y no hay un estilo competitivo de confrontación. Nadie evade el análisis del conflicto. Nadie trata de ganar con su opinión a los otros, ni siquiera el líder formal. Porque como bien decías, no intenta influenciar a los otros, les pregunta, escucha opiniones. Tampoco hay una actitud de, bueno, vamos a hacer lo que quiere fulanito o lo que quiere menganito. No hay esa cosa de imponer decisiones o sucumbir a lo que opina quien tiene más influencia o o lo que piensan los demás que sería lo deseable para decir en ese caso. Y también están descarnados todos porque la situación es de una gravedad inusitada. Es la vida lo que se están jugando. Entonces es también con mucha más claridad que aparece lo que realmente piensa cada uno. Son circunstancias límite en las que casi no queda lugar para la mentira o para disfrazar la propia opinión. Pero a ellos los avala todo eso que han construido juntos. Ellos vienen de la cultura, de la cultura religiosa de la que vienen, pero a su vez han conformado una comunidad de convivencia que tiene sus propias características, es casi una subcultura. Me parece que esa parte como que del conflicto, se ve la parte de que hoy hablamos si era positivo o negativo, se ve como positivo porque son consecuencia de una masacre que se vivía general, sí. O sea que de orden político, ¿verdad? Entonces les toca a ellos después un conflicto dentro de la organización, pero a su vez lo resuelven, podríamos decir de forma positiva y que demuestra claro. la unión que hay dentro de de la aldea y del ministerio. Sí. Entonces como que vemos la parte, parece que la salta más positiva de lo que puede ser ese conflicto que en realidad es catastrófico, lo claro. que sucede, ¿no? Pues si uno lo pensara desde el punto de vista de las vidas individuales, claro. Lo vería como negativo. Claro. Y sin embargo, con respecto a los objetivos de ese colectivo, es positivo. Claro. ¿Estaba levantando la mano? Sí. Que yo lo que vi también es tan grande la convicción y la cultura de esos monjes, que incluso los propios guerrilleros cuando entraron por segunda vez lo curaron ahí adentro, sí. que había un enfermo, y le dijeron, si los militares se enteran de que estamos curando que no sé quién fue que le dijo uno, digo, hasta tan grande que sí. no distinguen maldad, que fueron a curar a los mismos guerrilleros sí, sí. que después sí. terminan. Después entran y, bueno, está basada en hechos reales. En hechos reales y murieron los. Sí, después después dice que lo llevan a cierto lugar y lo decapitan, no sé. Sí, no sé en detalle cómo fue, pero murieron todos. Sí. Menos viejito que se coló. Nadie lo buscaba, el viejito. El viejito
las distintas actitudes, ¿no?, frente a las distintas situaciones. Hay diferencias personales muy grandes entre ellos. Sin embargo, son más poderosos los objetivos comunes. Incluso hasta que, como que, a mí me parece que se dieron cuenta hasta cuándo iban a morir, porque cuando ellos se sientan a cenar y ponen la música y todo, a mí me dio la sensación de que a ellas ya sabían que iban a morir. Como la representación de la última cena. Se me vino todo eso. Qué increíble, ¿no? Porque, qué aceptación, ¿no? Qué aceptación. Porque ahí se ve cómo la decisión estuvo muy bien trabajada, porque todos llegan a la misma convicción interna. Sí. Eso es lo difícil, ¿no? Pero después de que tienen conflictos de fe ellos mismos. Y sí, cada uno de ellos pasa por una crisis, porque es en ese caso entre los objetivos de la organización y los objetivos individuales de supervivencia hay una diferencia grande, pero cómo van logrando acercar un objetivo al otro y estar convencidos profundamente de que eso es lo mejor, porque al final no hay fisuras. Al principio uno piensa, se van a agarrar de los pelos, se van a ir unos, se van a quedar otros, y sin embargo hacen un proceso donde las diferencias siempre están a la vista. Y cada uno plantea, bueno, el riesgo es este, ¿cuál es la ventaja? Tenemos esta situación, tenemos tal otra, y sin embargo en el proceso de toma de decisiones que incluye el tratamiento del conflicto, van pudiendo entre todos construir una solución al conflicto y una decisión muy dura y muy difícil para la mayoría de ellos. Sin embargo, es muy interesante ver los diálogos que se dan entre algunos de ellos, más allá del momento en que se reúnen todos juntos, cómo van cambiando impresiones y van reflexionando, y se da todo un proceso. Y eso no les impide tener sus rituales, los momentos en que cantan todos juntos. La música es un elemento muy importante de expresión para ellos y de unión al mismo tiempo. Pero hay una fortaleza y hay una solidez en los valores que profesan, más allá de lo que uno piense. Yo no soy religiosa, lo miro como una cuestión humana la película, ¿no? Hay una cultura de la institución que los trasciende a ellos, y al mismo tiempo está lo que ellos han logrado construir a partir de esa cultura. Entonces ellos no es admisible un líder autoritario, no es admisible que tome las decisiones solo. Las decisiones las toma en conjunto y todos tienen el mismo derecho a opinar, porque ninguno es más que otro en ese momento. Y me pareció muy interesante la reflexión de que no intenta influir en los otros. Cada uno expresa qué es lo que le pasa, qué es lo que siente y qué le parece lo más adecuado en esas circunstancias que son de extremo peligro. Pero al mismo tiempo, no les parece, es natural para ellos expresar las diferencias. Es realmente impresionante, ¿no? Y todos esos son elementos de la cultura que los sustenta, esos significados comunes para todos ellos que los ayudan además a sobrellevar una situación tan difícil. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la dinámica que tienen entre ellos es ese líder que puede ser tan duro hacia afuera y tan participativo hacia adentro, porque hacia afuera no admite las opiniones de los otros y se planta frente al conflicto que le plantean con mucha valentía.
Y es esa misma valentía la que le permite aceptar las críticas que le hacen sus compañeros. Realmente, como que ejerce el poder frente a sus adversarios, pero en el grupo llega al consenso. Y es una cosa muy difícil. Hay algunos autores en bibliotecología que hablan del liderazgo hacia afuera. Por ejemplo, casi todos lo hicieron en cursos de educación a distancia, Antonia Miranda, Elsa Barber, Gloria Ponjuan, que hablan de que en el caso de las unidades de información, además del liderazgo interno, tenemos que ser capaces de un liderazgo hacia afuera, plantarnos como líderes frente a la organización mayor. ¿Por qué? Porque en otros sectores de las organizaciones que son mucho más visibles, eso se da de hecho. Pero en el caso nuestro, en que son organizaciones, son sectores menos visibles y a los que se les puede dar menos importancia, menos asignación presupuestal. En la medida en que nosotros nos plantemos como iguales frente a un contador, frente a un gerente, frente a un militar, porque a veces se trabaja en unidades de información en las Fuerzas Armadas o en la policía, poder marcar presencia y mantener en forma fundamentada y coherente, pero también con autoridad, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las funciones que tenemos que cumplir y por qué necesitamos lo que necesitamos y por qué tenemos que participar en determinadas decisiones. Pero para eso se necesita un liderazgo hacia afuera, y ese liderazgo hacia afuera es el que muestra con mucha claridad Cristiana. Porque es increíble esa ductilidad que tiene para los dos papeles que hace, que es uno hacia afuera y otro hacia adentro. Y en los dos mantiene la misma integridad, porque no es que se desdice ni de los principios, ni de sus fundamentos, ni de sus argumentos. Mantiene los mismos argumentos, los mismos valores y los mismos Cuando principios. le fue a rezar al guerrillero y estaba el militar, casi lo mata, se lo comió con la mirada, porque estaba muerto el chico y estaba rezándole. No hace diferencia, No, y lo hace con una entereza delante de quien sea. Que en varios momentos uno piensa que lo van a matar. Y bueno, tanto unos como otros. Ya no forma como trataron el cadáver del hombre, como lo habían arrancado por él. Que no se merecía, más allá de todas las cosas que había hecho, no se merecía un trato así. Claro. Cómo están los valores humanos por delante de cualquier otra cosa, ¿no? Pero realmente es un ejemplo. Yo estuve buscando después de verla otras películas para poder reemplazar o confrontar y no encontré ninguna que fuera tan clara. Porque hay películas que se ocupan más directamente de los temas, pero es una cosa casi didáctica y acá surge naturalmente. Es una ficción basada en hechos reales, pero bueno, es aplicable lo que decía Carol más temprano, de que sin drama no hay teatro. En este caso, sin drama no existiría esta película, que surge a partir de un drama que es real, de una confrontación real. Pero vemos el conflicto grande fuera, ¿no? Los conflictos puntuales que se dan entre las autoridades y los guerrilleros con la comunidad del monasterio y con la comunidad del pueblo. Y al mismo tiempo, y cómo se tratan de manera diferente esos conflictos. Porque en los conflictos que tienen con los actores externos, hay alguien que quiere imponerles sus condiciones y ellos se niegan. Sin embargo, a la interna tienen otra manera de resolver los conflictos, porque nadie le impone a nadie una decisión con la que no esté de acuerdo. Entonces es muy interesante ver los matices que se dan, cómo se vive, bueno, la cultura del ejército, la del gobierno, la de los guerrilleros, cómo hay mucho verticalismo en esas organizaciones y cómo le plantean las cosas de la misma manera a esa comunidad que tiene otra manera de hacer las cosas.
No sé si querés agregar algo, ¿no? Ustedes, una aclaración. El análisis de la película, por lo menos en alguno de sus aspectos, va a ser parte del parcial. Así que en todo caso la vuelven a ver o tratan de, si quieren nos pueden mandar consultas, comentarios, lo que quieran. Para eso hay un foro en esta unidad. Bueno, si querés puedo poner el video después en el EVA de esto. No, eso dijimos que no por la cuestión de los derechos el de video autor. de esto. No, esto sí. yo me refiero al video del debate. Sí, no, yo decía que salieron bastante. ¿Salieron? Sí, salieron bien. Están saliendo lindos. El año pasado, que fue por primera vez que usamos esto en una clase en Montevideo, vimos la película en clase. Este año no lo pudimos hacer porque entre los paros y algunas otras cuestiones nos fueron comiendo las clases. Entonces también lo va a ver cada uno por su cuenta. Y entonces nos preguntaban, bueno, pero ¿y dónde está? Eso van a tener que buscar ustedes. Sí, ya sé. Pero digo, nosotros no podemos desde la facultad poner en un sitio público un enlace. El video del debate capaz que les sirve, ¿no? El debate les puede servir para tomar apuntes también. Bueno, terminamos entonces mucho más temprano. Si quieren podemos avanzar un poquito con presupuesto. Porque como si no será a memoria. No pensé que